No te preocupes. Gracias. Mientras seguimos esperando, les voy a dejar un enlace aquí en les voy a dejar un enlace en el chat para que vayan ingresando los que no han ingresado a Google Classroom para que puedan tener acceso. Muchas gracias. Listo, ya en este momento debe estar funcionando el enlace. Listo. Buenos días a todos. Primero que todo, pues pido disculpas por la demora que hubo para comenzar. Igual también agradezco mucho su participación y asistencia el día de hoy. Como les dije en la invitación, vamos a trabajar varios temas. Primero que todo, me gustaría que se tomen un momento. Si ingresaron ya todos a Google Classroom, voy a dejar una pregunta en Classroom
para que me ayuden participando en su respuesta. Entonces, como el tema que vamos a trabajar el día de hoy es con respecto a la autonomía, entonces quiero que les voy a dejar la pregunta escrita en Classroom, que respondan ahí para ustedes qué sería la autonomía. Entonces, ¿qué significa autonomía para ustedes y por qué es importante? Entonces, ahí les dejé la pregunta, la pueden resolver dentro de Classroom. Aquí está la pregunta. Entonces, ya para ponernos en materia, vamos a empezar hablando acerca de, pues les voy a dejar un momento. Vamos a ver qué nos comparte cada familia que está participando el día de hoy, cómo podrían definir autonomía y por qué les parece que es un tema importante. Mientras van respondiendo, entonces podemos ir definiendo acá qué sería autonomía. Entonces, en primer lugar, es la facultad o la entidad que puede obrar, que tiene, disculpen, la facultad de la persona o la entidad que tiene para obrar según su criterio, con independencia de la opinión o el deseo de otros. Entonces, cuando nosotros hablamos de estudiar en casa, hablamos de autonomía no solamente para los estudiantes, sino también para la familia en general. Es una decisión de apropiación del proceso académico y también una decisión de autonomía, porque pues todos esos espacios que estaban en el colegio y todos esos momentos, todas esas entes que tiene el colegio para manejar la educación, pues pasan a ser apropiados por los papás. Entonces, es muy importante entender que como familias que toman la decisión de estudiar en casa, ustedes toman el control del aprendizaje. Entonces, para esto, para tomar el control, es muy importante tener en cuenta la planeación. Entonces, ¿la planeación de qué manera? Ustedes, en primer lugar, tienen que encontrar la razón por la cual están estudiando en casa. Tienen que decidir qué es lo que se quiere lograr y por qué se está haciendo. También ustedes tienen que considerar sus propios intereses como papás, intereses no solamente en lo que se quiere de los hijos, sino también sus intereses personales, qué es lo que les apasiona, qué es lo que les gusta y cómo le pueden transmitir esa motivación a sus hijos. Luego está esta cuestión, sobre todo en los papás que tienen hijos mayores, el hecho de entrar a la universidad cuando esto está dentro de este plan. Entonces, cuando está dentro del plan, entrar a la universidad, se necesita pensar, ¿qué necesito yo? ¿Qué debo hacer yo para empezar a estudiar en la universidad? Entonces, ¿qué habilidades tengo que desarrollar? ¿Qué conceptos debo trabajar? ¿En qué carrera me quiero especializar y por qué? Y el colegio, digamos, el proceso académico, el proceso de escolarización, tomarlo a partir de ahí, porque es muy necesario el hecho de que todo lo que se haga en casa vaya dirigido hacia la vida del estudiante. Entonces, también hay casos en los que la universidad puede no ser una prioridad. Entonces, si no lo es, ¿qué herramientas igual pueden tener los estudiantes? ¿Qué herramientas pueden desarrollar dentro de su casa para el momento en el que tengan que salir de ella?
tengan suficientes herramientas y suficientes habilidades para poder desarrollarse de una manera plena. Por otro lado, va a ser muy importante que los padres reconozcan que tienen autonomía y también que reconozcan que sus hijos tienen autonomía. Entonces, la comunicación con sus hijos, el comprenderlos, el entender qué es lo que ellos quieren, por qué lo quieren, va a ser muy importante, porque aquí no va a ser un plan de los papás para los hijos, sino es un plan de la familia. Entonces, donde los hijos tienen una participación activa, como los papás la tienen también, teniendo en cuenta la experiencia misma que han desarrollado a lo largo de su vida. Me gustaría que se tomaran también un momento y pensaran de qué manera ustedes fomentan la autonomía de sus hijos. Entonces, si es desarrollando actividades junto a ellos, si es permitiéndoles crear sus propios espacios de aprendizaje. Entonces, les voy a poner la pregunta también. Entonces, ¿de qué manera fomento la autonomía en mis estudiantes dentro y fuera de los espacios académicos? Entonces, algo muy importante que también vamos a tener en cuenta es que el estudio en casa nos empieza a abrir varias ventanas con respecto a la educación. Ya deja de ser un momento en un espacio cerrado, en un tiempo específico, y comienza a ser algo que dura todo el día, toda la semana. Entonces, en la mañana podemos tener nuestras actividades ya sea con libros, con Monarch, con otro tipo de herramientas, y en las tardes ellos pueden querer desarrollar temas artísticos, temas de deporte, como también temas académicos o temas personales. Hay estudiantes que les llama la atención leer, hay otros que les llama la atención jugar, bailar, dibujar. Entonces, durante todo el día ellos están en constante aprendizaje. Y aquí lo importante va a ser que los padres entiendan su papel en ese desarrollo del aprendizaje, el cual va a ser más que ser los profesores, más que ser los tutores de los estudiantes, es ser los creadores o habilitadores de espacios de aprendizaje. Entonces ya sabemos que estamos fomentando la autonomía en los estudiantes. Entonces ahora lo que queremos hacer es poder generar espacios de aprendizaje. Entonces, espacios de aprendizaje pueden ser momentos de comunicación, pueden ser momentos en los que se desarrollan con otros estudiantes, puede ser esos momentos de deporte, de artes, todos esos son espacios de aprendizaje que los van a ir ayudando y los van a ir formando. Entonces, aparte de la educación que se da en la casa, que se da en la familia, esos espacios de aprendizaje van a ser muy importantes. Para iniciar, pues quería compartirles un poco acerca de ese tema de la autonomía, porque me parece y he visto a lo largo de los años que es de las cosas fundamentales que conforman un estudio en casa, un estudio en familia. Porque homeschool no solamente es colegio en casa, sino es estudio o aprendizaje familiar. Entonces, deja de ser algo específico del niño, del alumno, del hijo, y empieza a ser algo que en lo que se forma toda la familia. Entonces, pues para cerrar esta primera sección, me gustaría dejarles ya para que ustedes con sus familias, de manera personal, pues se pregunten por qué deciden hacer homeschool, cuál es la prioridad de este, si conocen los intereses de sus hijos, cómo o de qué manera fomentan estos intereses y de qué manera están tomando digamos, esos programas curriculares, esos planes de estudios que trabajan para fomentar o para llevar la dirección del desarrollo personal de los hijos, no solo para aprender una cantidad de contenidos, sino más bien para que ellos empiecen a desarrollar intereses y a construirse a partir de ellos. Entonces, recuerden que si tienen dudas, si quieren hacer preguntas, el chat pues va a estar habilitado para las preguntas. Y ahora sí nos vamos a poner en materia de cómo ingresar
pues ya la segunda parte vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo ingresar a su usuario de Home Life Academy. Si cuando ingresan encuentran les voy a dar los pasos, las instrucciones. Si al momento de ingresar tienen alguna pregunta o hay algo que en unos casos puedes ir pendiente de pago. Me preguntaron, me dejaron en preguntas una familia que le pasó, entonces esos casos específicos me los pueden remitir al correo o al chat de WhatsApp de cada familia para que lo podamos tratar personalmente. Ya, ahora sí, voy a empezar. Vamos a empezar desde el comienzo. Entonces, ¿cómo entramos a Home Life? ¿Qué es el colegio? ¿Cómo ingresamos por primera vez a nuestro usuario? Entonces, les voy a empezar a compartir mi pantalla de nuevo. Ustedes pueden buscar desde cualquier navegador Home Life Academy. Recuerden que ese es el nombre del colegio en donde estamos inscritos. El primer resultado, homelifeacademy.com, ahí pueden ingresar. Igual me gustaría recomendarles que cuando tengan tiempo, cuando tengan dudas, ingresen directamente a la página y acá van a encontrar recursos académicos, van a encontrar instrucciones, van a encontrar tutoriales, también pueden encontrar ya según cada grado propuestas académicas, cómo organizar su bachillerato, cómo organizar de kinder a octavo. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy para ingresar a su usuario por primera vez es en la parte, si pueden, si están en este momento, si está en este momento a su disposición, pues el computador de sus casas, les recomiendo que vayan siguiendo estos pasos para que sea más fácil y si tienen preguntas, las pueden ir realizando en este momento. Igualmente más adelante yo voy a estar pendiente. Entonces, lo primero que hacemos es entrar a homelifeacademy.com. Ya después de que estamos en Home Life Academy, nos vamos acá a la parte superior derecha que dice My HLA. Entonces, al darle clic ahí, nos va a salir una página de inicio. Igual en el enlace que yo les dejé con las herramientas, van a encontrar al final, aquí, van a encontrar al final un acceso directo para este ingreso, en caso de que lo necesite. Entonces ahí pueden encontrar el acceso directo dentro del enlace de herramientas del webinar que les dejé. Igual, en cualquier caso, se los vuelvo a dejar dentro del chat para que lo tengan presente. Entonces, una vez estamos dentro de la página de Home Life Academy, como estamos ingresando por primera vez, lo vamos a hacer desde la parte inferior derecha, dice que olvidamos la contraseña. Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar una nueva contraseña. Entonces, en olvide contraseña, ahí ustedes van a ingresar el usuario con el que se registraron en Global. Entonces, el correo electrónico con el que se registraron en Global. Y a este correo van a recibir un enlace y este enlace va a tener la información para que ustedes pongan su nueva contraseña. Entonces, mientras lo intentan, mientras lo hacen en sus casas, vamos a repetir los pasos. Entonces, entramos a homelifeacademy.com o desde el enlace directo de la página de recursos. Aquí en la parte superior vamos a encontrar MyHLA. Vamos a poner olvide la contraseña y van a escribir su correo con el que se registraron para que reciban el enlace para crear una nueva contraseña. Una vez creada esta nueva contraseña, a ustedes les va a dar un ingreso de esta manera. Entonces, ustedes van a poder ver esta página. Denme un momento,
mientras carga. Listo. Entonces, cuando ustedes ingresan, va a aparecer aquí en la parte superior el apellido de su familia, va a aparecer el estado. El estado tiene que decir activo. Como les digo, si no dice activo, active, entonces me escriben un mensaje y reviso con ustedes. Ya una vez ingresan, van a encontrar los detalles de la familia, van a ver los detalles de los estudiantes y aquí van a poder cambiar directamente su contraseña. El día de hoy vamos a tratar específicamente cómo solicitar pruebas de matrícula, pues porque al inicio del año muchos papás las van a necesitar para cajas de compensación, para matrículas en algún tipo de actividad recreativa o simplemente para sus propios registros. Va a ser importante tener una prueba de matrícula, un certificado de matrícula. Entonces, todos los requisitos, todas las peticiones que se vayan a desarrollar se hacen directamente desde su usuario de profesor. Igual si están teniendo algún inconveniente, si tienen alguna duda, me pueden escribir y lo hacemos. Y yo también les puedo colaborar. Entonces, desde su usuario de Home Life, bueno, ya Paulina me pregunta si que no le sale la página. Entonces, tienes que ingresar primero a tu cuenta de Home Life Academy. Entonces, recuerden que para ingresar a la cuenta de Home Life Academy, el primer paso es entrar desde aquí. Les voy a dejar el enlace directo entonces. Desde el ingreso de homelifeacademy.com, ahí en la parte inferior les va a decir olvide la contraseña. Entonces ustedes al momento de poner olvide la contraseña van a escribir su correo electrónico. Cuando escriben su correo electrónico, a ese correo van a recibir un mensaje con un enlace. El enlace es para que ustedes creen su nueva contraseña. Entonces, el primer paso es entrar a Home Life Academy. Cuando ingresan en Home Life Academy, tienen que poner su usuario, ya que crearon con el correo, el usuario es el correo. Entonces van a ingresar con el correo y con la nueva contraseña. Listo, ya, perfecto. Entonces tenemos correo, contraseña. Cuando entramos lo que nos sale es nuestra página de inicio. En nuestra página de inicio, como les digo, ahí van a encontrar detalles de la familia, que es la información de dirección, país, teléfonos, aquí. Si ustedes necesitan actualizarla, también lo pueden hacer desde aquí. Por otro lado, pueden encontrar la información de los estudiantes, pueden cambiar la contraseña. Como les decía, lo que vamos a hacer el día de hoy es hacer una petición es solicitar un certificado de matrícula. Entonces, para cualquier solicitud que ustedes puedan hacer, que ustedes necesiten hacer, lo van a hacer directamente o pues lo pueden hacer directamente desde su usuario de Home Life. Entonces, aquí donde dice Request Manager, van a ver una parte que dice Create Request. Entonces, en Create Request, ustedes crean estas peticiones, estas solicitudes. En View Request, ustedes pueden ver el estado de cada una de esas peticiones o solicitudes que hagan. Ya después, cuando entramos a Create Request, tenemos que seleccionar el tipo. Entonces, nos va a enviar a una página donde nos pregunta qué tipo de request es. En este caso, como dijimos, vamos a hacer una prueba de matrícula, un certificado de matrícula. Entonces está la opción
de Proof of Enrollment es la que ustedes van a seleccionar. Como pueden ver, también pueden solicitar cartas de recomendación en el momento en el que necesiten o pues en el que tomen la decisión de hacer un cambio de colegio. Sería request for withdrawal, si necesitan consejería, si necesitan carnets, todo esto se solicita directamente con el colegio y ustedes lo pueden hacer de manera autónoma. Entonces, entramos a Proof of Enrollment. Cuando le damos clic ahí, Proof of Enrollment, nos va a habilitar pues el formato para esta prueba. Entonces, ustedes van a tener en cuenta, dependiendo si necesitan hacer esta solicitud. Sí, claro, la grabación va a quedar guardada dentro de Google Classroom, como la de nuestro webinar anterior, la van a poder encontrar ahí directamente y pues pueden remitirse a ella para ver los pasos. Entonces, una vez ya seleccionamos que necesitamos un certificado de matrícula, tenemos una opción. Esta opción de Rush es porque generalmente el tiempo es alrededor de 2 semanas, el tiempo que se demora el colegio en revisar esta solicitud, revisar el estudiante con el que al que se le va a mandar esta prueba y pues siempre les he dicho que se demora 1 o 2 semanas y llega directamente a su correo. Este rush es que si necesitan que se haga en menos tiempo, si por alguna razón lo necesitan de manera urgente, entonces pueden pagar el costo de urgencia que es de $15. Lo hacen directamente desde la plataforma del colegio, no por medio del Global, ya que este ya es un pago personal de cada familia. Entonces aquí, este no es necesario si no tienen afán en esta prueba de matrícula. En cantidad, entonces dependiendo si necesitan uno por cada estudiante que tienen, entonces si son 3 estudiantes pueden poner 3. Si en cambio solo necesitan uno que abarque a todos los estudiantes, pueden poner uno. Aquí en comments ustedes van a poner un momento. El nombre completo del estudiante, la fecha de nacimiento. Si se necesita, por ejemplo, en Colombia, los estudiantes se identifican con la tarjeta de identidad. En Estados Unidos, cada persona tiene su número de seguridad social, pero este no es público. Entonces, generalmente no se pone en ningún tipo de certificado de esta clase. Pero en Colombia, sí en muchos casos se pide que si hay un certificado de un niño, entonces que tenga su número de identificación. Entonces, informan que se ponga su número de identificación y proceden a escribir el número de identificación. Si hay un destinatario específico, por ejemplo, si es la caja de compensación, si es a otro colegio, si es a una institución, entonces pueden poner el nombre y también lo pueden solicitar en inglés o en español. Eso pues ya va a ser dependiendo en cada familia, en la necesidad de cada familia. Si es, por ejemplo, solo para los registros personales, no es necesario que sea en español, pero de pronto la institución que lo solicita sí lo necesita en español. Entonces, especifican en qué idioma lo necesitan. Y recuerden que tiene una demora de alrededor de 2 semanas y que va a llegar al correo de cada familia, al correo electrónico de cada familia en versión de PDF. Entonces, después de hacer esto, van a estar pendientes de sus correos personales para recibir la prueba. Entonces, ahí ustedes lo van a escribir, esta información la van a poner aquí y finalmente le van a dar clic a donde dice enviar el request. Entonces, send request y de esa manera ya se solicitan las pruebas de matrícula. Digamos, esto es sobre todo en caso de que se necesite eh, para cajas de compensación, para instituciones o para archivos personales. Si tienen dudas, recuerden que las pueden dejar en el chat y las vamos resolviendo a medida que vamos trabajando y pues que igual todo esto va a quedar grabado para que ustedes puedan revisarlo más adelante. En segundo lugar,
digamos, de esta parte, de esta sección donde estamos viendo un pequeño tutorial para los papás para que entren a Home Life, pero también para que soliciten su prueba de matrícula. Ok, déjame ya en un momento, si no han recibido el correo, bueno, si no han recibido el correo de confirmación por un lado, o si por el otro sale el estado de pago sin desarrollar, sin hacer el pago, entonces me escriben directamente o pues escriben al chat del grupo para revisarlo. Entonces, después de esto, sí, igual voy a anotar los dos casos, el estado de pago pendiente y la cuenta y el comprobante de la cuenta. Bueno, si aún no han recibido el correo, confirmen que ese sea el correo con el que ingresaron a Global, por un lado, pero también confirmen que no está en su carpeta de spam, porque pues a veces también puede llegar a la carpeta de spam el mensaje. Listo, acabo de anotar a Luciana para revisarla apenas terminamos nuestro webinar para ver qué sucedió con el estado de pago. No, gracias a ti por informarnos y pues disculpa las molestias igualmente. Entonces, listo. Entonces, la primera parte, como les dije, de nuestra tutoría va a ser con respecto a Home Life. Nuestra segunda parte va a ser con respecto a Monarch. Entonces ya todos con nuestros usuarios de Monarch, pues los papás que están trabajando Monarch con sus hijos, a veces surgen las preguntas de cómo reviso si sus calificaciones están bien, cómo sé si está en buen camino para completar el año, si hace falta alguna cosa para el desarrollo de su año. Entonces hoy vamos a empezar trabajando ese tema. O pues vamos a continuar trabajando con ese tema. Entonces, voy a compartirles aquí mi Monarch. Y en este momento, pues ustedes recuerdan que desde el usuario de profesor, desde el usuario de administrador, ustedes entran a Lesson Plan, a Assign Work, y ahí van a encontrar las materias asignadas para su año escolar. En este caso, vamos a elegir matemáticas. Entonces, lo primero que hacemos para revisar Monarch, es entrar a la materia. Entonces, al entrar a la materia, vamos a seleccionar la unidad que queremos revisar. Entonces, cada unidad listo. Si no lo has recibido, entonces por favor confírmame tu nombre para que lo podamos. O no, escríbeme por favor al chat de WhatsApp si no has podido ingresar a Home Life y yo te ayudo a revisarlo. Entonces, continuando aquí con Monarch, ustedes van a ver que si ustedes le dan clic a la unidad, inmediatamente al lado derecho van a encontrar las calificaciones, digamos aquí es la sumatoria de sus calificaciones. Sus calificaciones se dividen en lecciones, quizzes y tests. Y también van a ver asignación por asignación el resultado. Entonces, si ustedes quieren saber cuál es el estado de sus, si hay momentos de recuperación o si hay alguna oportunidad para que ellos suban sus notas, si hay algún momento en el que los estudiantes pueden tener
Digamos, no, que mi estudiante sacó en una materia específica una calificación y queremos corregirla, ¿qué se hace en esos casos? Entonces ahí nosotros, denme un segundo, verifico que esté compartiéndoles la pantalla. Listo. Entonces, en primer lugar, no hay tiempos de recuperación porque cada familia está trabajando de manera autónoma y no depende, digamos, de los tiempos de otros estudiantes. Con respecto a ese tema, las recuperaciones. Por otro lado, ustedes como papás, desde el usuario y administrador, en cada materia, pueden volver a asignar actividades. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener en cuenta, busquemos una actividad que esté más bien bajita. Entonces, para saber cómo vamos en general en todas las materias, no tienen que ver una por una, sino que ustedes pueden ir en reportes, aquí en la parte superior, seleccionar al estudiante, seleccionar la fecha y sacar un reporte. Entonces, este reporte es generado por la plataforma y es información para los papás. Entonces, no es lo que en este momento está reportado al colegio, sino que es lo que está actualmente en sus calificaciones. Entonces, ahí podemos encontrar en cada materia qué calificación tenemos. Por ejemplo, aquí vamos a revisar Ciencias 2. Entonces, yo me devuelvo, voy a Lesson Plan. E ingreso a la materia de Ciencias. Ya aquí en la materia de Ciencias, yo puedo ver las actividades y sus calificaciones. Entonces, según las actividades, yo puedo determinar, por ejemplo, en este quiz. En este quiz sacamos 94%. Entonces, si solo fue una pregunta, ustedes pueden ingresar directamente al quiz, a la pregunta, y volver a poner esta pregunta. Esto se hace seleccionando la opción Clear. Entonces, cuando le damos Clear, el estudiante va a tener otra oportunidad para volver a hacer esa pregunta específicamente. Si en cambio la actividad que quedó mal no fue solo una, sino fue todo el quiz o todo el test, entonces ustedes pueden hacerlo directamente desde aquí. Seleccionan la actividad y le dan a Clear Work. De esa manera, las actividades que tienen notas más bajas o que no se han comprendido bien, se pueden revisar. Pero entonces aquí vamos a tener en cuenta otra cosa. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta es que no podemos simplemente volver a poner y que el estudiante seleccione otra, porque no, pues si no era esta, es la otra, sino que tenemos que tener en cuenta unos criterios que nos van a permitir que eso sea un espacio de aprendizaje. Como lo que estamos intentando es crear espacios de aprendizaje, el que el estudiante pueda volver a hacer los quizzes y los tests y en general cualquier asignación en el momento que, básicamente en el momento que se quiera, no hay una limitación, no hay un momento en el que se diga, no, no puedes volver a repetir los quizzes o no hay un límite para repetir una actividad, sino que en cualquier momento y en cualquier cantidad se puede hacer esto. Entonces tenemos que tener unos criterios de evaluación y de corrección. Entonces, en primer lugar, para quizzes y tests, cuando son varios, digamos cuando está en menos de 70, yo prefiero que repita el test o el quiz por completo. Entonces, en vez de darle solamente a una actividad, darle a todo Clear Work. En segundo lugar, para las lecciones, si es necesario, la mayoría de veces, como ustedes saben, las lecciones tienen un valor, un porcentaje más pequeño, es de 5%, y pues ellos siempre tienen el acompañamiento de su lectura. Entonces, generalmente no es necesario volver a revisar estas lecciones.
pero igual sí se va a revisar alguna pregunta, entonces la recomendación es que solo se haga la pregunta específicamente y no toda la lección. Igual, si el estudiante tiene dudas con respecto a un tema, él siempre se va a poder devolver a las lecciones que ya ha trabajado. Ustedes saben que no puede avanzar si no ha completado su actividad, pero siempre se va a poder devolver absolutamente todas las actividades que realizó. Por otro lado, antes de que el estudiante desarrolle de nuevo la actividad, recuerden que es una oportunidad de hacer una actividad diferente para comprender el tema. Pues porque entendemos que si hay calificaciones bajas, no solamente por el resultado al final, porque esté todo en A o porque esté todo sobre un porcentaje, sino porque en esos momentos en los que él tiene dificultades, se puede ver reflejado en una actividad con una nota más baja. Entonces vamos a aprovechar ese momento para crear un espacio de aprendizaje. Entonces, dependiendo de la materia, pueden utilizar nuevas estrategias. Entonces, en matemáticas específicamente, pueden utilizar eso como una oportunidad de pasar de lo digital al cuaderno. Entonces, si es un examen en donde hay algunas actividades que no se desarrollaron correctamente, él puede desarrollar esos puntos en su cuaderno y ahí es más probable que se pueda revisar en dónde está la falencia o que él comprenda qué es el tema que le hace falta revisar. Por otro lado, mm, bueno, sí, entonces matemáticas es una oportunidad de pasar de lo digital al cuaderno y si se corrige un examen, se puede tomar el examen que se va a repetir, desarrollar los puntos equivocados en el cuaderno y esto pues es una manera eficiente de descubrir falencias y trabajarlas directamente con el estudiante. Ya otras materias como historia y Biblia, que son lecturas, pero que también tienen nombres, fechas y eventos importantes, pueden tomar esta como una oportunidad para tomar apuntes, para aprender a tomar apuntes. Entonces, no necesitan que el estudiante ponga todo lo que dice en el texto dentro de su cuaderno. De hecho, no necesitan que el estudiante les presente apuntes. El estudiante necesita los apuntes para él mismo estudiar, para él mismo revisar lo aprendido. Entonces, que estos apuntes sean una herramienta que él pueda usar, que los estudiantes puedan usar. Entonces, para historia y Biblia, un tip para que los estudiantes tomen apuntes es que cuando haya nombres, fechas y eventos, lo escriban. Y también pueden utilizar diferentes técnicas. Pueden ver documentales acerca del tema que se va a comenzar. Generalmente, pues sí he visto, sobre todo en estudiantes de primaria, que hay una dificultad al trabajar el tema de historia, porque son temas nuevos, porque tiene una cantidad de material de lectura más extenso. Entonces, una forma de facilitar la comprensión es que al comienzo, digamos, si vemos que el tema que se va a trabajar es África, entonces buscar un documental acerca de África, verlo y ya entrar en contexto para que al momento de trabajar, al momento de desarrollar esa unidad, no sea algo totalmente ajeno a ellos, sino que sea algo que se ha desarrollado anteriormente. En en el enlace de recursos, yo les dejé un enlace de documentales, es gratis en línea, pero también en Netflix y en Disney han puesto una cantidad grande de documentales que ustedes pueden revisar. En lo que se trata del lenguaje, ustedes ven que hay vocabulario nuevo, que hay temas que se pueden, digamos, hay cosas que en gramática en español puede que se encuentren, pero hay muchas otras que no van a aparecer. No, disculpen. En lenguaje, perdón, en lenguaje pasa que encontramos un vocabulario muy extenso. Es un vocabulario nuevo. Puede que el estudiante ya lo reconozca, que ya sepa una cantidad de palabras, pero también puede que muchas de ellas sean palabras nuevas. Entonces, lo que se tiene que hacer aquí es que estas palabras nuevas, ustedes pueden aprovechar esta oportunidad para trabajar, ya sea apuntes, cuando los estudiantes toman, o pues cuando los estudiantes trabajan sus sus actividades de lenguaje, yo les recomiendo que tomen apuntes.
que tomen apuntes, que escriban el vocabulario, que lo practiquen. También lo pueden hacer en forma de fichas, fichas memotécnicas, pueden utilizar flashcards. Hay aplicaciones en internet. Hay una que yo recomiendo bastante que es Quizlet, que no solamente les ayuda a desarrollar sus flashcards a ellos mismos como grupos de flashcards por materias y eso, sino que también la misma aplicación crea herramientas de aprendizaje con esas flashcards que ellos desarrollaron. Entonces, ahí en ese caso, yo les recomiendo bastante para el lenguaje, si hay vocabulario nuevo, trabajar ese vocabulario nuevo, escribirlo o revisarlo de alguna manera. Cuando se encuentra ese vocabulario nuevo, es preferible que no usen el traductor, sino que utilicen un diccionario. Hay diccionarios para personas que están aprendiendo el lenguaje, no necesitan el diccionario especializado de los temas. Es suficiente con un diccionario, puede ser de sinónimos y antónimos, puede ser el mismo diccionario cuando buscan en Google la palabra y al frente le ponen define, siempre nos sale el contenido de nos sale el resultado de esta palabra, lo que significa. Entonces sí les recomiendo bastante, en vez de utilizar traductores, que utilicen diccionarios. Por otro lado, cuando son niños más pequeños no es necesario utilizar y escribir la definición, pueden utilizar imágenes, un ejemplo que les recuerde esa palabra, contar una anécdota con esa palabra, pueden hacer un trabajo hablado con esa palabra. Entonces, no, que aprendimos la palabra lesson. Entonces, dime una oración que tenga esa palabra. Y cada vez que el estudiante se le olvida qué significaba esa palabra, pueden devolverse al ejemplo. Ay, ¿te acuerdas que tú pusiste este ejemplo? Y eso es una manera efectiva de trabajar el tema del lenguaje. Igual, también hay reglas ortográficas. Ustedes pueden ponerle atención a estas reglas generales, escribir estas reglas generales. En ciencias, al igual que en matemáticas, lenguaje y historia, ustedes van a encontrar fechas, eventos importantes, también en cursos de high school van a encontrar ejercicios algebraicos y reglas generales que se pueden aplicar. Entonces, al momento de estudiar, antes de volver a hacer una actividad, no olviden que pueden utilizar varias técnicas para desarrollar el tema y comprenderlo mejor, y ahí sí darle la oportunidad al estudiante de corregir sus actividades. Entonces, volviendo, vamos a hacer como un pequeño repaso de cómo revisar estas actividades. Entonces, lo primero que hacemos, voy a volverles a compartir. Un momento, por favor. Entonces, lo primero que hacemos es entrar al usuario de padres. Lo segundo que hacemos es buscar esa actividad donde no se resolvió o donde hubo alguna pregunta, donde no se comprendió y por eso hay una nota más baja. Entonces, se busca esa nota. Entonces, digamos, por ejemplo, vamos a elegir cualquiera. Entonces, en este quiz tenemos una que está en C. Entonces, cuando nos aparece de esa manera, entonces podemos ir directamente a esa pregunta, ver qué es lo que pasó. Entonces, denme un momento. Se me salió. Listo. Entonces vamos a la pregunta, vemos qué fue lo que pasó. Se aprovecha este espacio para socializar la actividad con el estudiante, qué fue lo que pasó, por qué no lo entendiste, si es necesario tomar apuntes, hacer por ejemplo, esta actividad, estas de unir, nos ayuda mucho el tema de las flashcards, porque es una definición o un concepto con su definición. Entonces, ya después de que, listo, se revisa porque no se comprendió, ustedes le dan clear, la actividad automáticamente se borra y al estudiante le va a volver a salir habilitada para que la corrija.
En otro caso, si es un quiz completo, entonces, por ejemplo, en matemáticas, ustedes han visto que tienen la herramienta, por ejemplo, aquí. En matemáticas, ustedes tienen la herramienta, en este caso, por ejemplo, aquí, álgebra. En álgebra, ustedes pueden ver que tienen tests alternos, entonces pueden corregir el test y después desarrollar el test alterno para evaluar que también quedó comprendida, que también quedó comprendido el tema. Y de esa manera ustedes, les recomiendo, sí, que esto se haga, puede ser semanal o puede ser cada 15 días, la revisión de temas de sus estudiantes. De esa manera están siempre actualizándose y no avanzan de un tema sin haber comprendido el anterior. Por otro, ya de ahí en adelante, pues ustedes saben que, o pues hemos visto ya con varios papás todo el proceso de calificar sus actividades. Si tienen dudas con respecto a la calificación de actividades, entonces también esas las pueden dejar en el grupo y como ya han visto algunos papás, hacemos una reunión. Puede ser con los papás solamente, puede ser con los estudiantes también para revisar estas actividades para corregir. En el chat, eh, listo. La plataforma, sí, la plataforma de flashcards es Quizlet. Aquí se las voy a mostrar un momentico. Denme un segundo mientras carga. Listo. Entonces, la aplicación para los flashcards es Quizlet. Entonces, aquí ustedes pueden encontrar o, o sets ya hechos o ustedes pueden crear sus propios sets y ahí pueden desarrollar sus actividades. Y las actividades que les digo, por ejemplo, está no solamente el flashcards, la tarjeta, sino que también pueden encontrar su pronunciación, se generan tests en donde ellos pueden practicar para los quizzes, entonces son tests bastante, a mí me parece que son bastante bien hechos porque pues todos son de selección múltiple, ellos pueden escribir palabras, pueden desarrollarlos y así ellos también pueden practicar sus actividades. Entonces, la que les recomiendo para desarrollar flashcards, en caso de que les llame la atención ese tipo de actividad de refuerzo, es Quizlet. Mm, eh, con respecto a la otra pregunta que está en el chat, que nos dice que algunas preguntas, bueno, también tenemos que comprender que la plataforma es una plataforma digital que generalmente se está actualizando, pues que los desarrolladores intentan mantenerla lo mejor posible. Igual hay casos donde se pueden encontrar errores, como el que nos presenta aquí uno de nuestros invitados, que es que a pesar de que la respuesta es correcta, el resultado que saca Monarch es incorrecto. Entonces, en esos casos, lo mejor pues es sacar el pantallazo, enviarlo al grupo para que yo lo pueda reportar, pero para que igualmente esto no afecte las calificaciones del estudiante, lo que ustedes van a hacer es, vamos a irnos a uno que sepamos que tiene selección múltiple. Entonces, casi todos los del lenguaje al inicio tienen vocabulario y casi todos los vocabularios siempre tienen selección múltiple. Tienen la opción de unir. Entonces, como hemos visto que ese problema se presenta generalmente en las de unir, por ejemplo, vamos a ver alguno. Bueno, aquí no encuentro de unir. Igualmente, en cualquier caso que suceda, que la respuesta que ustedes dieron, ya revisaron la respuesta correcta, ya confirmaron y a pesar de que es correcta, el programa les sigue diciendo que no, aquí en la parte de editar la nota, ustedes pueden hacerlo. Entonces, el procedimiento sería sacar pantallazo, enviarlo al grupo para que lo podamos reportar y se corrija, pero para que no afecte la nota, entrar al punto desde el usuario de profesor y corregir. Entonces, si era un punto, entonces se corrige el punto. Si aquí nos dice 5, entonces aquí le ponemos 5 y le dan grade. Y de esa manera, a pesar de que pues la plataforma saca un error, ustedes
evitan que afecte el resultado del estudiante. Entonces, hasta ahí, pues la idea de hoy era revisar sobre todo las calificaciones, que pudiéramos ver, hacer un seguimiento de las calificaciones de nuestros estudiantes, que aprendamos a corregirlos. Entonces, en caso de que haya notas más bajas, ustedes toman esa oportunidad, un momento de aprendizaje, lo corrigen y el estudiante lo puede volver a repetir y lo puede mandar a enviar. Entonces, ese sería nuestra parte del tutorial de Monarch. Y ya pues para finalizar, me gustaría que si tienen alguna duda o algo que podamos ir con respecto a lo que vimos el día de hoy, entonces lo pueden dejar en el grupo, en el chat. Igual si hay algún tema que les gustaría que trabajáramos dentro de estos espacios, ya dejé habilitado dentro del mismo enlace de recursos, les dejé habilitado un espacio. Aquí se los muestro para que lo vean. Entonces, yo les dejé en la página de recursos